Llovía ligeramente, el tipo de lluvia que no moja de inmediato, pero que penetra en la piel como una aguja helada y silenciosa. El cielo gris parecía pesar sobre el pequeño cementerio de Hallettsville, una ciudad olvidada en el mapa de Texas. Entre las coronas de flores y los paraguas negros, una figura desentonaba del resto. Una niña de 9 años, sola, con los ojos enrojecidos y las rodillas sucias de tierra. Clara. Estaba sentada en el borde de la acera, junto a la puerta del cementerio, con un vestido blanco manchado de barro. No había nadie a su alrededor. Los adultos pasaban a su lado sin detenerse, cuchicheando entre ellos, evitando mirar a la niña, que no debería estar allí sola. Su padre, James Miller, acababa de ser enterrado. Era la única persona que Clara conocía en el mundo. El único que la llamaba Ángel, que le peinaba el pelo cada mañana y le preparaba tortitas quemadas los domingos. Ahora estaba bajo tierra, y nadie le cogía la mano. Clara intentaba contener el llanto, pero le temblaban los hombros. Apretaba una pequeña cadena de plata en su cuello, un regalo de su padre. En ella, un medallón con una foto descolorida. Él y ella, sonriendo. Esa imagen parecía pertenecer a otra vida. Dentro, cerca del ataúd, los adultos hablaban del testamento, de las deudas, de la custodia. Un abogado miraba el reloj con impaciencia. Una asistente social tomaba notas en un cuaderno mojado por la llovizna. Fue entonces cuando Clara lo sintió. Un perfume fuerte, lujoso. Un par de tacones se clavaban con firmeza en la tierra húmeda. Un gran paraguas negro se detuvo sobre su cabeza, bloqueando la lluvia. Ella levantó la mirada. Allí estaba una mujer alta, con un abrigo verde oscuro y el pelo recogido en un moño. Piel clara, maquillaje perfecto, distante, fría, inaccesible. «Clara», dijo la mujer con voz suave, casi sin emoción. «Soy tu madre». Por un instante el mundo se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. Los murmullos cesaron. Clara parpadeó confundida, como si hubiera oído mal. «¿Mi madre?», preguntó, con la voz ronca de tanto llorar. La mujer asintió. Sus ojos parecían 2 bloques de hielo. «Soy Madison, Madison Hartwell. ¿Tu padre nunca te habló de mí?». Clara negó con la cabeza, asustada. Su corazón latía a toda velocidad. No lo entendía. Su padre le había dicho que su madre había muerto al dar a luz, que ya no estaba en este mundo. Por eso Clara dejaba flores en el jardín de la escuela cada año, para alguien que creía que estaba en el cielo. Madison extendió su mano enguantada. «Vamos, ven conmigo ahora mismo». La niña no se movió. Estaba en estado de shock. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué había aparecido esa mujer ahora? ¿Dónde había estado todos estos años? De repente, alguien gritó desde dentro. «¡Oiga! No puede llevársela así. Eso debe decidirse en presencia del abogado». Madison se volvió sin prisa, con una expresión de absoluto desprecio. «Soy su madre biológica, y tengo los documentos. El testamento de James me da derecho a la custodia». Levantó una carpeta de cuero oscuro. El abogado salió corriendo, confundido, mientras la asistente social abría los ojos con asombro. Clara no sabía qué hacer. Sentía la mano fría de aquella mujer agarrando la suya, pero también sentía un vacío en el pecho, el mismo que su padre había dejado al marcharse. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Quería huir. «¿Pero a dónde?» «No te conozco», susurró Clara. Madison respondió sin emoción. «Todavía no, pero me conocerás». Sin esperar más reacciones, caminó con Clara hacia un coche negro, con cristales tintados y un conductor con corbata. La gente se quedó mirando. Nadie se atrevió a interferir. Al fin y al cabo era Madison Hartwell, famosa, millonaria, propietaria de 3 empresas, presencia constante en las columnas sociales. El coche arrancó lentamente. Por la ventana, Clara miró por última vez el cementerio. Las flores que rodeaban la tumba comenzaban a marchitarse bajo la lluvia. Era como si su padre estuviera desapareciendo de verdad ahora, y todo lo que quedaba era esa mujer desconocida que decía ser su madre. En el asiento de al lado, Madison permanecía en silencio, mirando fijamente la carretera. La niña preguntó entonces, casi en un susurro, «¿Por qué ahora?». Madison no respondió de inmediato. Solo después de unos segundos dijo,
Porque él murió, y porque yo te necesito. Esa frase sonó extraña. Clara aún no lo sabía, pero esas palabras tenían un peso que solo entendería mucho más tarde. El coche desapareció por la carretera mojada, dejando atrás un pueblecito lleno de rumores, un funeral inconcluso y una infancia que terminaba allí. Pero lo que Clara descubriría en los días siguientes cambiaría para siempre todo lo que creía sobre su pasado, su madre, e incluso sobre su padre. El coche se deslizó silenciosamente por las amplias avenidas de Houston. Clara apoyó la cabeza en la ventanilla y observó cómo las luces de la ciudad se reflejaban en la lluvia. Había algo frío en esa ciudad, no solo en el clima, sino también en la gente, especialmente en la mujer sentada a su lado. Madison Hardwell no hablaba, solo respiraba profundamente de vez en cuando y mantenía la mirada fija en su teléfono móvil. Era como si Clara fuera un paquete entregado por error, una presencia incómoda en un día ya de por sí desagradable. La mansión apareció después de casi 2 horas de viaje. Las altas puertas de hierro se abrieron automáticamente. Clara vio jardines impecables, una fuente con luz azul en el centro y 3 coches importados aparcados frente a la entrada. Un hombre trajeado se acercó para abrir la puerta del coche. «Bienvenida, señorita», dijo esforzándose por sonreír. Clara no respondió. Todo parecía sacado de una película. Demasiado grande, demasiado brillante, demasiado frío. «Este es Charles», dijo Madison sin emoción. «Se encarga de la casa y de mi agenda. Te mostrará tu habitación». La joven dudó. Subió los escalones de la entrada, cada paso más pesado que el anterior. Por dentro, la mansión parecía un museo. Cuadros antiguos, muebles relucientes, silencio absoluto. No había fotos en los marcos. No se oía el sonido de la televisión, ni risas. No había señales de vida. Charles la condujo al piso de arriba. Pasillos largos, luces automáticas. Cuando abrieron la puerta de la habitación, Clara se detuvo. Era enorme. Cama con dosel, cortinas de terciopelo, un escritorio blanco con cuadernos nuevos. Todo demasiado ordenado. Sin juguetes, sin libros infantiles, sin ningún rastro de infancia. «Si necesitas algo, pulsa este botón», dijo Charles, señalando un panel digital en la pared. En cuanto él se marchó, Clara se sentó en la cama y miró a su alrededor. Se sentía como un objeto olvidado en una sala de exposiciones. Aquello no era un hogar, era un escaparate. A la mañana siguiente, Clara bajó a desayunar. Madison ya estaba sentada a la mesa con la tableta en la mano y un vaso de zumo de naranja. No levantó la vista. «Siéntate», dijo secamente. «Tenemos una reunión dentro de un rato». «¿Una reunión?», preguntó Clara sorprendida. «Con el abogado de tu padre». Miró a la chica por primera vez, como si estuviera evaluando un producto en el mercado. «Tenemos que aclarar algunas cosas, entre ellas, el testamento». Clara se encogió en la silla. Aún era pronto para lidiar con eso. Ni siquiera había conseguido entender por qué estaba allí. Más tarde, en el despacho acristalado de la casa, apareció el abogado. Un hombre de mediana edad, con gafas redondas y expresión contenida. «Señora Hardwell», comenzó vacilante, «como sabe, el testamento de James Miller contiene una cláusula condicional sobre la custodia de la niña». Clara lo observaba en silencio, sentada en un sillón gigante, con los pies sin llegar al suelo. «Sí», dijo Madison, 30 días. «Lo sé, ya he aceptado los términos». «Eso es inusual», comentó el abogado. «Normalmente, las herencias no dependen de la convivencia directa». Madison sonrió sin humor. A James siempre le gustó dramatizar. El abogado carraspeó. «La herencia se transferirá íntegramente a Clara, pero solo si permanece bajo su tutela durante el periodo estipulado, sin interrupciones. De lo contrario, el patrimonio pasará a la segunda beneficiaria que figura en el documento». Clara levantó la vista. «¿Segunda beneficiaria? ¿Quién?». El abogado dudó. Miró a Madison. «Evelyn Hartwell». El nombre flotó en el aire como una amenaza. Clara no lo entendió, pero Madison se quedó paralizada. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el brazo del sillón. Por un breve instante, sus ojos traicionaron algo que Clara no conocía. Miedo. «Eso no estaba en los documentos que me enviaron», murmuró Madison. «Sí estaba»,
respondió el abogado cauteloso, pero tal vez pasó desapercibido. Evelyn figura como heredera subsidiaria, en caso de que no se cumplan los términos. Clara estaba confundida. ¿Quién era esa Evelyn? ¿Por qué la reacción de la mujer había cambiado tan repentinamente? Después de que el abogado se marchara, Madison permaneció en silencio durante unos segundos. Luego se volvió hacia Clara con una expresión más dura que antes. «Te quedarás aquí, te comportarás y seguirás las reglas. ¿Entendido?» «Yo no pedí venir», respondió Clara con voz débil pero firme. «Yo tampoco lo pedí», replicó Madison, y salió de la habitación sin mirar atrás. Por la noche, Clara no podía dormir. La mansión estaba demasiado silenciosa, salvo por el sonido continuo de una cámara girando en el techo, discreta, pero presente. Se acurrucó bajo las mantas, preguntándose quién era Evelyn y por qué su madre había reaccionado con tanto pavor al oír su nombre. Se levantó de la cama. Descalza, caminó hasta el armario. Abrió las puertas una por una. Nada. Pero entonces, detrás de una fila de cajas de zapatos, vio un compartimento oculto. Dentro, una caja de madera antigua. Tenía cerrojos, estaba llena de polvo, pero Clara sintió que había algo importante dentro. Intentó abrirla. Imposible. Volvió a la cama con el corazón acelerado. Esa casa escondía secretos, y Madison no era solo una mujer fría, era alguien que temía al pasado. Mientras cerraba los ojos, oyó como la puerta de la habitación se cerraba con un clic metálico. La estaban vigilando. El sonido metálico de la puerta cerrándose desde fuera resonó en la cabeza de Clara durante toda la noche. No podía quitarse de la cabeza la idea de que no estaba allí como hija, sino como un objeto bajo vigilancia. Cuando por fin consiguió dormir, fue un sueño ligero y fragmentado, poblado por imágenes de su padre, llamándola desde lejos, cada vez más lejos, hasta desaparecer por completo. A la mañana siguiente, al despertar, encontró la habitación limpia, como si alguien hubiera entrado mientras dormía. Las cortinas estaban abiertas, la cama hecha, pero la caja cerrada con llave dentro del armario seguía en el mismo lugar, intacta. Al bajar a desayunar, vio a Madison ya sentada, impecable como siempre, con la mirada perdida en un periódico. Llevaba un traje beige, el pelo recogido en un moño perfecto, como si el luto tuviera fecha de caducidad. «¿Has dormido bien?», preguntó sin levantar la vista. Clara dudó antes de responder. ¿Por qué estaba cerrada la puerta? Madison la miró, seria. «Seguridad. Esta casa es grande. Hay muchas entradas. Y tú eres una niña». «Mi padre nunca tuvo que cerrar las puertas con llave», replicó Clara en un hilo de voz. Madison no respondió. Solo volvió a mirar el periódico. Más tarde, Clara estaba en la biblioteca, el único lugar de la casa donde sentía un poco de libertad. Los libros antiguos, la escalera deslizante, el olor a madera. Allí era donde se escondía. En el tercer estante de uno de los armarios, encontró un volumen de contabilidad que parecía fuera de lugar. Curiosa, lo sacó. Detrás, una carpeta envejecida. Dentro, varios papeles con el nombre de su padre, contratos, documentos firmados, y entre ellos, una copia del testamento. Clara lo leyó con dificultad, deteniéndose en cada palabra, pero ahí estaba. La custodia total de la menor, Clara Miller, se concederá a su madre biológica, Madison Hartwell, en caso de que ésta conviva con la niña durante un periodo mínimo de 30 días consecutivos, bajo el mismo techo, sin la intervención de tutores, niñeras o terceros. De lo contrario, los bienes pasarán a la segunda heredera nombrada, Evelyn Hartwell. Leyó la frase más de 5 veces. Evelyn, otra vez. El nombre resonaba como una sombra detrás de cada gesto de Madison. Entonces, Madison no la quería de verdad. No se trataba de amor. Se trataba de la herencia. Con el corazón acelerado dobló los papeles y los escondió bajo la blusa. Necesitaba entender quién era esa mujer llamada Evelyn y por qué Madison la temía tanto. Esa noche, Clara fingió dormirse temprano. A las 11 de la noche, con la casa sumida en el silencio, se levantó. De puntillas, cruzó el pasillo hasta el despacho de Madison. Allí, un ordenador portátil permanecía sobre la mesa. Estaba protegido con contraseña, pero a su lado una agenda abierta revelaba notas garabateadas. Nombres, fechas, siglas.
Entre las notas, encontró una hoja con las siglas EMH resaltadas en rojo. Debajo, notaría, certificado del hospital, 2015. No dejar que Evelyn descubra la cláusula. Clara se quedó paralizada, así que Madison ocultaba información a su propia hermana. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz detrás de ella la hizo sobresaltarse. Era Madison, de pie en la puerta, con una bata de seda blanca. No llevaba maquillaje, lo que la hacía parecer más humana y más dura. Caminó lentamente hasta la mesa, tomó la hoja que Clara sostenía y miró directamente a la chica. «¿Me estás espiando? Estoy tratando de entender», dijo Clara con la voz temblorosa. «¿Por qué has aparecido ahora? ¿Por qué esa cláusula?». Madison cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. «Tienes la edad suficiente para entender la mitad de la verdad». Se sentó en la silla giratoria, tomó un vaso de agua y bebió lentamente, como si estuviera ensayando las palabras. «Tu padre me odiaba, y con razón, pero no por los motivos que tú crees». Clara abrió mucho los ojos. «Él decía que tú estabas muerta». Madison sonrió levemente, una sonrisa triste. Le resultaba más fácil decir eso que admitir lo que había pasado. Se levantó y se acercó a una estantería. Cogió una pequeña caja de terciopelo y la dejó sobre la mesa. Dentro había un sencillo anillo de plata. «Este era mi anillo de compromiso. Tu padre me pidió matrimonio cuando yo tenía 21 años, y yo acepté». Clara apenas podía respirar. «¿Entonces, iban a casarse?». «Íbamos. Pero mi familia no lo permitió. Evelyn tenía planes más ambiciosos. Quería que me casara con un socio de mi padre, alguien rico e influyente. James era solo un profesor, un fracaso a los ojos de nuestra familia. La niña sentía que le ardían los ojos. ¿Y lo dejaste?». «No tuve otra opción». Evelyn amenazó con destruir su carrera, acusarlo de cosas que nunca había hecho. Mi hermana siempre ha sido capaz de cualquier cosa, así que, para protegerlo, firmé los papeles. Desaparecí. James nunca me perdonó. Clara temblaba. El mundo daba vueltas a su alrededor. Toda la historia que conocía se estaba desmoronando. «¿Y ahora, por qué me quieres de vuelta?». Madison dudó. La frialdad se mantuvo, pero había grietas en ella. Un cansancio oculto. Una sombra en los ojos. «Porque no dejaré que Evelyn se apropie de lo que es tuyo por derecho». Clara dio un paso atrás. «Entonces es por eso. ¿Por dinero?». Madison se levantó, seria. «Es mucho más que eso, Clara. Tu vida está en juego. Todavía no lo entiendes, pero Evelyn va a volver. Y cuando vuelva, será demasiado tarde». Aquella madrugada, Clara no durmió. ¿Qué quería decir Madison con «tu vida está en juego»? ¿Quién era esa mujer capaz de separar a toda una familia? Volvió al dormitorio, cogió la caja cerrada con llave que estaba escondida en el armario y, decidida, intentó una vez más forzarla para abrirla. Nada. Pero entonces vio algo que antes le había pasado desapercibido. Un pequeño orificio en el lateral. Un agujero fino, como si fuera la entrada para una llave muy específica. Esa caja guardaba algo importante, algo que tal vez lo explicara todo, y Clara sabía que, de alguna manera, tenía que descubrir lo que había dentro, antes de que Evelyn reapareciera. El tiempo en la mansión Hartwell parecía pasar más lentamente. Clara ya no contaba los días con números, sino con suspiros. Cada mañana era una repetición de la anterior. El café servido por empleados que evitaban el contacto visual, las respuestas frías de Madison, los pasillos silenciosos y la constante sensación de que era una extraña allí. La habitación, aunque lujosa, seguía siendo impersonal. No había ningún rastro de infancia, ningún olor a hogar. Clara había intentado pedir juguetes, libros, incluso una mascota, un gato tal vez. Madison solo había dicho, «Este no es lugar para distracciones». En la práctica, la mansión parecía un hotel de lujo dirigido por una directora ejecutiva. Todo estaba cronometrado, controlado. Clara se dio cuenta de que la vigilancia no era solo simbólica. Había cámaras discretas instaladas en los pasillos, en el comedor, incluso en los jardines. Las puertas del despacho y de la biblioteca se cerraban con llave después de su uso. No tenía permiso para salir de la propiedad sin autorización y ni siquiera recibía visitas.
Durante una tarde particularmente gris, Clara deambulaba por la planta superior cuando escuchó voces apagadas provenientes de la sala de reuniones junto al despacho. Curiosa, pegó la oreja a la puerta. Era Madison, y estaba hablando por teléfono con alguien. No, ella no puede saberlo todavía. No hasta que encuentre la llave de la caja. Pausa. Evelyn siempre ha tenido los ojos puestos aquí. ¿De verdad crees que no intentará algo? James fue un tonto al dejarla como alternativa en el testamento. Se oyó un clic. Volvió el silencio. Clara retrocedió 2 pasos. La caja. Evelyn. El testamento. Todo parecía estar relacionado, pero aún no conseguía encajar las piezas del rompecabezas. Por la noche, Clara esperó a que todos se durmieran antes de moverse. Cogió la linterna escondida bajo el colchón y con pasos ligeros se dirigió al armario. La caja de madera estaba allí, pesada, con las bisagras oxidadas y el agujero lateral llamando la atención. Recordando las palabras de Madison sobre una llave, comenzó a buscar. Revolvió los cajones, levantó los cojines, sacó los libros de la estantería. Nada. Finalmente, se agachó cerca de una rendija en el zócalo de la habitación, donde había visto algo metálico días antes. Usando una horquilla, forzó la abertura. Un trozo del zócalo cedió. Allí, en un espacio de solo 5 centímetros, había un pequeño sobre. Dentro de él, una diminuta llave de cobre. El corazón de Clara se aceleró. Volvió al armario. Encajó la llave en el lateral de la caja. Un clic seco. La tapa crujió al abrirse. Dentro había varias fotos antiguas, casi todas rotas por la mitad, que mostraban a una joven Madison riendo junto a James. En una de ellas ella estaba embarazada. Sus ojos rebosaban vida. Clara nunca la había visto así. También había una carta, escrita a mano. Si estás leyendo esto, probablemente hayas descubierto lo que escondí. Madison, nunca dejé de quererte, pero tú elegiste alejarte. Nunca lo entendí, hasta ese día. La verdad que Evelyn me contó fue como una puñalada. Si alguna vez Clara se entera, que sea por ti, que salga de tu boca, no de la mía. No quiero que te odie como yo te odié. James. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué le habría contado Evelyn para destruir el amor entre sus padres? ¿Qué esconde Madison hasta hoy? ¿Qué podría hacer que un hombre amoroso criara a su hija solo y alimentara una mentira durante 9 años? Las preguntas martilleaban su cabeza mientras intentaba dormir, pero el descanso no llegó. Al amanecer, se despertó con un ruido extraño que provenía de la planta baja, como si algo se hubiera caído en la cocina. Se levantó lentamente, cogió la linterna y fue a ver qué pasaba. Los pasillos estaban a oscuras. La escalera estaba fría bajo sus pies descalzos. Al final del pasillo, una tenue luz se filtraba por la rendija de la puerta de la cocina. Al asomarse, vio a alguien agachado en el suelo, recogiendo objetos caídos. No era Madison, era una mujer más joven de cabello castaño y liso, vestida con ropa sencilla, como la de una criada. Pero Clara nunca la había visto antes. La mujer también la vio. «Hola, tú eres Clara, ¿verdad?» «¿Quién eres tú?», preguntó Clara retrocediendo un paso. «Me llamo Isabel. Trabajo para una amiga de tu madre. Solo he venido a recoger algunas cosas. La señora Harwell me las dejó». Clara sospechó. Aquello no tenía sentido. Nunca había oído hablar de Isabel, y Madison nunca dejaría que nadie entrara en su cocina a esas horas. «¿Conoces a Evelyn?», se arriesgó Clara, impulsivamente. La mujer se quedó paralizada. Luego esbozó una sonrisa forzada. «Claro que no». «¿Quién es Evelyn?». Pero su voz temblaba. Clara lo sabía. Estaba mintiendo. Isabel se levantó, se arregló el pelo y recogió una bolsa oscura que parecía pesada. «Vuelve a dormir, ¿vale? La casa es muy grande. Puedes hacerte daño si andas sola». Clara observó cómo la mujer desaparecía por una puerta lateral que hasta entonces creía que estaba cerrada con llave. Cuando fue a comprobarlo, descubrió que no solo estaba abierta, sino que daba acceso directo al garaje de la casa. Y no había ningún coche aparcado allí a esa hora. A la mañana siguiente, Clara intentó contarle a Madison la visita de Isabel, pero ella no reaccionó bien. «Lo has soñado. Aquí nadie entra sin mi conocimiento». «Dijo que era su empleada», insistió Clara.
Madison frunció el ceño. No tengo ninguna empleada con ese nombre. Clara puso mala cara. Ahora se daba cuenta de que la mentira era habitual en esa casa. ¿Me vas a decir quién es Evelyn? Madison dudó. Luego se levantó de la mesa. Cuando sea el momento adecuado. ¿Y cuándo será ese momento?, gritó Clara. Madison se dio la vuelta. Por primera vez, sus ojos brillaron con algo parecido a la ira o al miedo. Cuando ella llame a esta puerta, entonces lo entenderás todo. Al final del día, Clara estaba en el jardín, sola, sentada a la sombra de un roble. Había una sensación de que algo estaba a punto de suceder, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Fue entonces cuando vio a lo lejos, parada al otro lado de la verja, a una mujer observando la casa con atención. Llevaba gafas de sol, el pelo recogido en una coleta y una postura elegante, pero discreta. Cuando los ojos de la mujer se encontraron con los de Clara, sonrió. Una sonrisa tranquila pero cargada de intención. Luego se dio la vuelta y desapareció. Clara lo supo sin lugar a dudas. Era Evelyn, y había vuelto. Clara no pudo dormir esa noche. La imagen de aquella mujer parada fuera de la verja, la sonrisa contenida, la mirada directa, fría, sin pestañear, estaba grabada en su mente. No tenía ninguna duda. Era Evelyn. Y lo que era peor, sabía que Clara la había visto. La niña no le contó nada a Madison durante el desayuno. Decidió guardárselo para sí misma. Sentía que, cuanto menos supiera su madre sobre lo que había descubierto, más segura estaría. Madison estaba diferente, más nerviosa, hablando menos, caminando de un lado a otro con el móvil en la mano. Le daba órdenes en voz baja a Charles y cerraba con llave puertas que antes dejaba abiertas. Clara lo sabía. Evelyn se estaba acercando, y Madison lo sentía. Fue en la biblioteca donde Clara encontró la siguiente pieza del rompecabezas. Estaba rebuscando en una estantería baja, en el lateral que casi nadie usaba, cuando vio un pequeño cuaderno de tapa marrón, con el lomo gastado y las páginas amarillentas. Al abrir la primera hoja, sintió que su corazón se aceleraba. Diario personal de Madison Hartwell, julio de 2015. Le temblaban las manos. Aquello no era solo un cuaderno. Era un relicario de verdades ocultas, quizás la única forma de entender lo que realmente había sucedido entre Madison, Evelyn y su padre. Se llevó el diario a su habitación, se encerró y empezó a leer, línea a línea, página a página, y lo que descubrió lo cambió todo. Hoy James me ha pedido que me case con él. Le he dicho que sí. Por un momento creí que mi familia lo aceptaría, que Evelyn, a pesar de su ambición enfermiza, respetaría mi decisión, pero fue una ingenuidad. Evelyn llamó a mi padre. Le dijo que, si yo insistía en casarme, le contaría a la prensa que James había tenido una aventura con una alumna menor de edad. Una mentira, claro, pero el tipo de mentira que destruye carreras. Me dio 2 días para romper con todo. Dijo que haría que pareciera que había sido mi decisión, que desapareciera. Y yo obedecí, con miedo, con rabia, con el corazón roto. Descubrí que estaba embarazada al mes siguiente. Se lo oculté a todo el mundo. Planeé huir, pero Evelyn lo descubrió y me internó en una clínica privada, lejos de la ciudad, sin móvil, sin noticias de James. Allí di a luz. Pero cuando desperté de la anestesia, mi hija ya había sido registrada, en su nombre, y yo estaba oficialmente fallecida. Nunca le perdoné por no buscarme, pero ahora sé que él pensaba que estaba muerta. Evelyn se lo contó. Ella me mató por él, y mató mi maternidad antes incluso de que pudiera sentirla. Clara cerró el diario. Las lágrimas caían en silencio. Todo lo que creía sobre su madre y su padre era mentira. Ninguno de los dos era completamente culpable. Ninguno era completamente inocente. ¿Y Evelyn? Evelyn era peor de lo que Clara imaginaba. No solo separó a sus padres, borró a Madison de la vida de su propia hija, manipulando registros, inventando una muerte, dominando la narrativa. Y ahora, después de tanto tiempo, aparecía sonriendo al otro lado de la puerta. La niña se secó la cara y escondió el diario dentro del cajón del armario. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué hacer con esas verdades, pero sobre todo, necesitaba enfrentarse a Madison. Bajó con paso firme.
Encontró a su madre sentada en el salón de té, mirando al jardín. Sus ojos estaban cansados, pero aún conservaban ese brillo frío característico. «Ayer vi a Evelyn», dijo Clara sin rodeos. Madison no respondió de inmediato. Tardó unos segundos en volverse. Me lo imaginaba. Estaba parada en la puerta, mirándome fijamente. «¿Por qué ha vuelto?» Madison suspiró. «Porque tú existes. Y mientras existas, ella se sentirá amenazada. He leído el diario». Esta vez Madison se quedó paralizada. Se levantó de la silla como si le hubieran dado una bofetada. «¿Dónde lo encontraste?» «No importa. Sé lo de la clínica. Sé lo del parto. Sé lo de la mentira que le contó a papá. Y sé que no eres la mujer que yo creía que eras». Madison se acercó a la niña y se arrodilló frente a ella. Tenía los ojos húmedos. Por primera vez desde que se conocieron, había vulnerabilidad en ellos. «Clara, todo lo que hice fue por miedo. Era joven, estaba sola, y me engañó alguien que creía que me protegía». «¿Y después?», replicó Clara. «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué esperaste a que papá muriera para aparecer?» Madison bajó la mirada, porque creía que ya era demasiado tarde, hasta que descubrí el testamento, y vi tu nombre allí, y vi lo mucho que él todavía me consideraba parte de su vida. «Pero me trajiste aquí por la herencia», acusó Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Madison respiró hondo. «Al principio sí, pero tú no eres solo una cláusula, ya no». El silencio entre ellas duró largos segundos. Clara no sabía si creerla. Madison no sabía cómo demostrarlo, pero ambas sabían una cosa. Evelyn se estaba acercando. Esa noche, mientras se acostaba, Clara se sentía diferente. Por primera vez, tenía el poder en sus manos. Tenía información. Tenía la verdad. Y aunque no confiaba completamente en Madison, al menos ahora entendía su dolor. Lo que ella no sabía era que alguien ya había descubierto que el diario había sido encontrado. Evelyn no era solo una sombra del pasado, ya estaba actuando. Despertarse en la mansión Hartwell era como salir de una pesadilla para entrar en otra. Clara abrió los ojos con el sonido del timbre resonando por toda la casa. Era raro que alguien tocara el timbre, ya que no solían recibir visitas. Con el corazón aún acelerado, se acercó a la ventana y miró discretamente por la rendija de la cortina. Habían dejado un sobre blanco en la entrada. Charles, el empleado de la casa, lo recogió antes de que Clara pudiera ver quién lo había entregado. Sin embargo, ella notó algo extraño. Él estaba nervioso. La forma en que miraba a los lados, cómo guardaba el sobre dentro de la chaqueta, no era una entrega común. Clara bajó corriendo las escaleras fingiendo indiferencia. Encontró a Charles en la sala, a punto de subir. «Buenos días», dijo ella. «Ah, buenos días, señorita Clara». «¿Quién estaba en la puerta?» Charles dudó. «Solo una entrega». «¿Puedo verlo?» «Es para su madre». «Cosas privadas». Clara frunció el ceño, pero lo dejó pasar. Aún así, tomó nota mentalmente. Tenía que averiguar qué había en ese sobre. Al final de la tarde, encontró a Madison sentada sola en la terraza trasera leyendo algo. Era el mismo sobre, ahora abierto, revelando una hoja doblada en 3 partes. Al acercarse, Clara se dio cuenta de que Madison temblaba ligeramente. «¿Qué pasa?», preguntó. Madison levantó la vista. Tenía los ojos rojos, sin maquillaje, como si hubiera llorado, o como si estuviera a punto de hacerlo. «Evelyn ha enviado una carta». Clara se sentó a su lado, sorprendida por su sinceridad. «¿Qué quiere?». Madison respiró hondo. Luego leyó en voz alta. «Te quedan 19 días, querida hermana. Aprovecha cada minuto, porque cuando se acabe el tiempo, todo volverá a ser mío, incluso ella. Puedes engañar a jueces, abogados, incluso a niños, pero a mí no». «¿Nos está amenazando?». «Me está provocando». Evelyn nunca envía mensajes directos. Prefiere crear veneno entre líneas. Clara se quedó en silencio. Luego preguntó lo que llevaba días rondándole la cabeza. «¿Qué le hiciste? ¿Qué pasó entre vosotras dos?». Madison miró a su hija como si estuviera sopesando si estaba preparada para saberlo. Finalmente, habló en voz baja. «Evelyn no era solo mi hermana, era mi sombra. Crecimos en una casa en la que ella siempre fue la favorita, la más inteligente, la que complacía a nuestro padre. Yo era la soñadora, la distraída. Cuando conocí a tu padre,
Fue la primera vez que sentí que me querían por ser quien era. Evelyn odiaba eso. Odiaba perder el control. ¿Y ahora quiere controlarme? Madison dudó y luego asintió. Evelyn te quiere a ti, Clara. No por amor, sino porque eres la última parte de lo que no ha conseguido destruir. Esa noche, mientras Madison cerraba la casa más temprano de lo habitual, Clara regresaba a su habitación con el corazón en guerra. Aquello no era vida. Aquella casa no era segura, y Evelyn estaba cada vez más cerca. Entonces tomó una decisión en silencio. Descubriría por sí misma quién era Evelyn. Sabía que solo había una pista concreta: el nombre del hotel mencionado en una de las cartas escondidas de Madison, el Remanso, un antiguo hotel donde, según los relatos del diario, Evelyn y Madison se habían alojado durante un viaje en 2015, antes de la ruptura. Clara rebuscó en la biblioteca, encontró un mapa de la ciudad e identificó el nombre del hotel. Estaba en una zona antigua de la ciudad, casi en la frontera con los barrios industriales. Un lugar al que Madison seguramente no le permitiría ir sola, pero ella no tenía intención de pedir permiso. A la mañana siguiente, Clara fingió tener dolor de cabeza y pidió quedarse en la habitación. En cuanto Charles se distrajo, salió por la puerta trasera con una mochila ligera, un abrigo y un sobre con dinero que había escondido desde que llegó. Tomó un autobús, luego otro. Tardó más de una hora en llegar al hotel. El Remanso no era como ella imaginaba. Era viejo, casi abandonado. Una fachada marrón, ventanas rotas en el segundo piso y una recepción que parecía sacada de una película de terror. Clara tragó saliva y entró. La recepcionista, una señora con el pelo teñido de rojo y ojos de quien ha visto demasiado, la miró con recelo. ¿Qué hace una niña sola aquí? Estoy buscando a mi tía, Evelyn Hartwell. La mujer arqueó una ceja. ¿Evelyn? Clara asintió. La recepcionista se quedó en silencio durante unos segundos, como si recordara algo. Todavía tiene la habitación de atrás. Va y viene cuando quiere, pero se agachó y habló en voz más baja. Es mejor que no te involucres con ella. ¿Por qué? Porque tiene ojos que te atraviesan y sonrisas que muerden. Clara se estremeció. ¿Está aquí? La mujer miró hacia las escaleras. Subió anoche. Sola, como siempre. Dijo que estaba esperando a alguien. Clara subió las escaleras lentamente, con el corazón acelerado. Cada escalón crujía. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, con luces tenues parpadeando. Al final, una puerta entreabierta. Habitación 206. Se acercó con pasos casi silenciosos. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió completamente. Y allí, de pie, con una sonrisa idéntica a la que había mostrado al otro lado de la puerta días antes, estaba Evelyn Hartwell. Sabía que vendrías, querida. La puerta abierta ante ella parecía pesar toneladas. Clara no podía mover los pies. Evelyn Hartwell, vestida con una chaqueta burdeos y unos impecables pantalones negros, sonreía con dulzura, demasiada dulzura, tan dulce que le quemaba como vinagre en una herida. «Eres preciosa, Clara. Te pareces mucho a él», dijo, haciéndole sitio para que entrara en la habitación. La habitación 206 era diferente del resto del decadente hotel. Las cortinas eran nuevas. La cama estaba hecha con precisión militar y el aire estaba perfumado con esencia de lavanda. Todo estaba ordenado, limpio, calculado, como si todo el ambiente fuera un reflejo de la mujer que lo ocupaba. Clara entró lentamente, vacilante. Evelyn cerró la puerta con cuidado y se dio la vuelta. «Siéntate, por favor». La chica obedeció, manteniendo la mirada fija en los ojos de la mujer. No parpadeaba. «Sabía que vendrías. Te pareces más a mí de lo que imaginas», dijo Evelyn, sentándose frente a ella. Curiosa, decidida, dispuesta a correr riesgos. «Solo he venido para entender», murmuró Clara. «¿Por qué le hiciste todo eso a mi madre? ¿Por qué le mentiste a mi padre?» Evelyn suspiró recostándose en la silla. «Ah, Madison, siempre dramática, siempre haciéndose la víctima. Te ha dicho que le arruiné la vida, ¿verdad?» Clara permaneció en silencio. Evelyn continuó. «La verdad, querida, es que tu madre nunca supo lo que quería. Siempre fue débil. Cuando se enamoró de James, supe que no duraría. Era pobre, un soñador tonto. No tendría la estructura necesaria para criarte. Y mira, no la tuvo.
Hizo lo que pudo, replicó Clara con firmeza. Claro que sí, pero murió pronto, ¿no? Y te dejó a la deriva, como hacen tantos otros hombres. Evelyn se inclinó hacia adelante. Yo, por el contrario, estoy viva y dispuesta a cuidar de ti, a darte todo lo que tu madre nunca pudo darte. Tú los separaste. Salvé a tu madre, Clara. Aún eres demasiado joven para entenderlo, pero el amor no siempre es suficiente. A veces el amor destruye. Tu padre no era un mal hombre, pero era un obstáculo. Y los obstáculos hay que eliminarlos. Clara apretó las manos sobre su regazo. La ira le subía como calor. Internaste a mi madre. Dijiste que había muerto. Y me robaste mi nacimiento. Evelyn sonrió. Ah, ¿has leído el diario? Sabía que Madison sería demasiado sentimental para deshacerse de esos recuerdos. ¿Por qué? Porque tú eres el legado que ella ocultó, y yo soy el legado que ella intentó destruir. Evelyn se levantó y se acercó a la ventana. Esta guerra entre nosotras siempre ha sido por el poder. Tú solo te has convertido en la pieza central del juego, la heredera, el premio. Clara también se levantó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Yo no soy el premio de nadie. Claro que lo eres. Vales más de lo que imaginas. Financieramente, emocionalmente, incluso políticamente. Eres hija de Madison Hartwell y nieta de los hombres más influyentes de Texas. Tu existencia complica muchas historias, muchas reputaciones. ¿Y por eso quieres controlarme? No, por eso quiero protegerte. Evelyn se acercó y se arrodilló frente a la niña. Su tono cambió, su voz se volvió dulce, su mirada maternal. Estás atrapada en esa casa. Esa mujer te trata como moneda de cambio. Solo te quiere por el testamento. Si vienes conmigo, puedo darte libertad. Escuelas en el extranjero. Una nueva vida. Tu propio nombre, sin un pasado manchado. Clara la miró tratando de entender que era real. Evelyn era elocuente, segura, encantadora. Su perfume era suave, su postura cariñosa, pero había algo detrás de ese barniz, un veneno disfrazado de afecto. «Estás mintiendo», susurró Clara. «Quieres destruir a mi madre». Evelyn no lo negó. Solo sonrió, una sonrisa que temblaba en las comisuras. Ella ya se destruye sola. La puerta se cerró de golpe, un sonido seco y aterrador. Evelyn se levantó de un salto. Alguien estaba fuera. «Quédate aquí», ordenó. Pero Clara corrió hacia la ventana del baño anexo al dormitorio, cerrada con llave. Volvió corriendo hacia la puerta. Evelyn giraba la manilla con fuerza. «Evelyn, ¿qué está pasando?», gritó. «Alguien nos ha seguido», dijo ella ahora con la máscara emocional rota. «Te lo dije, tu madre siempre está un paso por detrás, siempre destruyendo lo que yo construyo». «Déjame salir», gritó Clara. Evelyn se giró bruscamente. Tenía los ojos rojos, su rostro irreconocible. La dulzura había desaparecido, el tono de voz también. «Vas a salir conmigo las dos ahora antes de que nos alcance». «No voy a ir contigo», gritó Clara. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Un estruendo, polvo en el aire. Al otro lado, de pie como un huracán con forma humana, estaba Madison, con el pelo suelto, jadeando. En sus ojos, algo que Clara nunca había visto. Furia. «Aléjate de ella, Evelyn». Las dos hermanas se miraron fijamente. Evelyn dio un paso atrás, sorprendida por la rapidez de la llegada. «Estás loca. Y tú has cruzado la línea», dijo Madison sin apartar la mirada. Clara corrió hacia su madre. Madison la abrazó con fuerza, como si nunca fuera a soltarla. «Vámonos. No va a parar, mamá». Madison miró a Evelyn a los ojos. «Que lo intente». Las dos salieron tambaleándose de la habitación y bajaron las escaleras del hotel. Evelyn se quedó allí, parada, en silencio. Y antes de que Madison y Clara salieran por la puerta principal, gritó: «El tiempo se acaba, Madison. No podrás protegerla por mucho tiempo». Ya en el coche, Madison conducía en silencio. Clara observaba su expresión. Ahora era diferente. Algo se había despertado en ella. «¿Cómo me has encontrado?» «Porque conozco a Evelyn. Siempre repite los mismos juegos. Una vez te robó, nunca más». Pero Clara lo sabía. Evelyn no se rendiría. El plazo de 30 días estaba a punto de terminar. Y en el tribunal, la guerra entre hermanas estaba a punto de alcanzar su clímax.
El coche atravesaba las avenidas de Houston como una flecha. Las manos de Madison apretaban con fuerza el volante. Sus ojos permanecían fijos en la carretera, pero estaban distantes, sumergidos en un mar de recuerdos al que Clara no podía acceder. En el asiento del copiloto, la niña miraba a su madre de forma diferente. Por primera vez, no veía solo a la empresaria fría y calculadora, siempre con tacones altos y una respuesta preparada. Veía a la mujer detrás de la muralla, la que había cruzado la ciudad para salvarla, la que se había enfrentado a su propia hermana con los dientes afilados como una leona. Clara aún temblaba. Las palabras de Evelyn resonaban en su mente. Tú eres el premio. Ella no podrá protegerte. Tu vida complica muchas historias. Pero ahora algo dentro de ella había cambiado. La niña asustada comenzaba a convertirse en alguien más difícil de manipular. Al llegar a la mansión, Madison ordenó que se cerraran las puertas inmediatamente. Charles, tenso, preguntó qué había pasado, pero ella solo respondió con frialdad. A partir de hoy, nadie entra. Nadie sale. En los días siguientes, la casa cambió. Madison canceló reuniones, apagó los teléfonos móviles, despidió a los empleados, incluido Charles, cuya lealtad ahora estaba en duda. Encargó cámaras de seguridad adicionales e instaló nuevas cerraduras en las ventanas de las habitaciones. Pero lo más impresionante fue lo que Clara percibió en la mirada de su madre: vulnerabilidad y fuerza. No esa fuerza fría de los negocios, sino la de alguien que está dispuesto a perderlo todo por otra persona. Una noche, mientras Clara leía en el sofá, Madison se sentó a su lado con una pequeña caja en las manos. Tu padre me dio esto antes de que desapareciera de su vida, dijo entregándole la caja a su hija. Lo guardé durante años. Pensé que nunca tendría el valor de abrirlo, pero ahora creo que necesitas verlo. Clara abrió la caja con cuidado. Dentro había una pulsera infantil de tela azul con el nombre Clara H. bordado en letras pequeñas. Era de la maternidad, dijo Madison. Nunca pude tirarla. Era la única prueba de que, por un momento, existí como tu madre. Clara miró la pieza con los ojos húmedos. Tocó la tela con delicadeza, como si ese simple objeto fuera capaz de curar años de silencio. Ojalá te hubiera conocido antes, murmuró. Madison sonrió con lágrimas discretas en los ojos. Yo también. A la mañana siguiente, el abogado de James llegó a la mansión. Madison lo esperaba en la biblioteca. Clara decidió escuchar todo desde el umbral de la puerta, donde nadie la veía. La fecha límite se acerca, dijo él. Evelyn ha presentado una solicitud formal de revisión del testamento. Alega que estás utilizando la cláusula de convivencia solo como estrategia patrimonial y que no existe ningún vínculo emocional entre Clara y tú. Madison se levantó, nerviosa. Eso es mentira. Quizás, dijo el abogado tranquilo, pero ella tiene recursos, influencia y un historial limpio. Sobre el papel, está exigiendo que la juez escuche a Clara en una audiencia en los próximos días. Madison tragó saliva. Quiere poner a mi hija en mi contra. Quiere vencerla donde más le duele. Esa noche, Madison y Clara se sentaron a la mesa de la cocina, solas. No había empleados, no había lujos, solo madre e hija, cara a cara, como dos supervivientes rodeadas por el mundo. Tendrás que hablar en el tribunal, dijo Madison bajando la mirada. Y tienes que decir la verdad, la que tú crees, no la que crees que yo quiero oír. Clara asintió en silencio. No es justo, susurró. No debería tener que elegir entre ustedes dos. No vas a elegir entre ella y yo, vas a elegir entre la verdad y la mentira. Evelyn nunca quiso protegerte, quería controlarte, como hizo conmigo. Hubo un silencio. Luego Clara preguntó, «Si elijo irme con ella, ¿me dejarás?» Madison la miró, por primera vez, sin máscara, sin escudo, sin maquillaje. «Sí». Esa respuesta fue como una puñalada. «Pero», continuó ella, «sabrás que habrás roto el ciclo, porque nadie me ha dejado elegir nunca. Ni Evelyn, ni mi padre, ni el mundo. Y si tú puedes elegir, entonces eres más libre de lo que yo jamás he sido». Afuera, en la calle silenciosa, había un coche negro aparcado, los faros apagados, las ventanas oscurecidas. Dentro, alguien observaba la casa con unos prismáticos y tomaba notas en un cuaderno.
La persona sonrió. El juicio se acercaba, y alguien estaba a punto de perder mucho más que sus bienes. Al día siguiente, sonó el timbre. Era la policía. 2 agentes. Una fiscal. «Señora Madison Hartwell», dijo el policía. «Sí, se le cita por sospecha de secuestro y manipulación de la tutela». Clara observaba la escena desde lo alto de la escalera. Estaba paralizada. «¡Esto es absurdo!», gritó Madison. «Evelyn Hartwell ha presentado una denuncia. Afirma que la menor está siendo retenida contra su voluntad y sin la supervisión de un asistente social». La fiscal subió los escalones y miró a Clara. «¿Está aquí por voluntad propia?». Clara dudó. Miró a Madison. Luego miró a la fiscal. «Sí, quiero quedarme con ella». La fiscal levantó las cejas sorprendida, pero tomó notas rápidamente y les indicó a los policías que se retiraran. Madison se dejó caer en el sofá, agotada. Clara, desde lo alto de la escalera, murmuró: «Está desesperada». «Sí, y cuando Evelyn está desesperada, comete errores». En la quietud de la madrugada, Clara bajó al despacho. Sacó la carpeta donde estaban todos los documentos del caso. Hojeándolos, encontró algo que había pasado desapercibido: un contrato de donación. James había dejado una parte de la herencia no a Madison, ni a Evelyn, sino a una tercera persona. El nombre que aparecía allí le causó escalofríos: Isabel Martínez, la mujer de la cocina, la extraña que había irrumpido en la casa disfrazada. Evelyn no actuaba sola, tenía aliados, y Clara empezaba a comprender que la guerra estaba lejos de terminar. La sala del tribunal era fría, con tonos neutros y paredes revestidas con paneles de madera clara, las sillas organizadas en filas, los bancos vacíos detrás de la mampara y el silencio opresivo daban la sensación de que todos allí estaban esperando a que alguien cometiera un error. Clara, sentada junto al abogado designado para acompañarla, sentía las piernas temblorosas. A pesar de todo el apoyo de Madison en los últimos días, ese momento le parecía un abismo. Delante, Evelyn, impecable. Blazer negro, pelo recogido en un moño, postura erguida, la mirada calculada, segura. Intercambió una breve mirada con Clara y sonrió, una sonrisa que más parecía un susurro. «Eres mía». Junto a Evelyn estaba Isabel Martínez, también citada como testigo. Pelo suelto, ropa sencilla, expresión ensayadamente humilde. Clara apretó los puños. Quería gritar, pero sabía que tenía que guardar fuerzas para el momento adecuado. Entró la jueza. Todos se levantaron. Una mujer de expresión austera, de poco más de 60 años, con el pelo gris recogido en un moño y mirada clínica, parecía ver más allá de las palabras. «Siéntense». Se ajustó las gafas, hojeó los papeles y luego dijo: «Estamos aquí para evaluar el cumplimiento de la cláusula testamentaria de James Miller relativa a la custodia definitiva de la menor Clara Miller. La audiencia será breve, pero objetiva. Comenzaremos con la parte demandante». Evelyn se levantó. «Su señoría, estoy aquí como tutora de emergencia registrada y como pariente consanguínea de la menor. Mi hermana, Madison Hartwell, ha mantenido a Clara aislada durante los últimos días, sin contacto con la escuela, sin supervisión psicológica y alejada de todas las figuras familiares excepto de ella misma. Hay registros de absentismo escolar, comportamiento de riesgo e intentos de coacción. «Protesto», dijo el abogado de Madison. «Acusaciones sin fundamento y sin base formal». «Registradas en notaría», respondió Evelyn. La jueza hizo un gesto contenido. «Queda anotado». Llegó el turno de Madison. Se levantó lentamente. No llevaba maquillaje, tampoco sus elegantes ropas. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas, pero su presencia era sólida. «Meritísima, he fallado en el pasado, y lo acepto, pero hoy no soy la mujer que fui». Esta cláusula no se refería solo a la herencia. Era un último gesto de James, una prueba, una esperanza, para que pudiera volver a acercarme a mi hija y demostrar que soy más que una firma en un papel. Miró a Clara. La niña contuvo las lágrimas. Nunca quise vencer a Evelyn. Solo quería arreglar lo que ella destruyó. Llegó el momento más esperado. «Ahora llamamos a Clara Miller», dijo la jueza. La sala se quedó en silencio. Clara se levantó. Sus pasos hasta el estrado de los testigos resonaron en la sala como si fueran martillazos.
La jueza sonrió amablemente. «Clara, ¿sabes por qué estás aquí?» «Sí, y entiendes que tu opinión tendrá peso en esta decisión». «Lo entiendo». «Entonces di, ¿quieres seguir bajo la custodia de tu madre, Madison Hartwell?» Clara respiró hondo, miró a Madison, luego a Evelyn. Finalmente habló con voz firme. «Quiero seguir con mi madre, pero no porque haya ganado, ni porque tenga dinero, porque me escuchó, porque me protegió, y porque, con ella, no me siento como una moneda». La jueza levantó las cejas. ¿Podría explicarse mejor? Clara entonces lo contó todo. Habló de cómo Evelyn había aparecido de forma extraña, sonriendo como si ya la conociera, del hotel, del intento de llevársela, de las mentiras que había intentado meterle en la cabeza, del control. Después mencionó a Isabel. «Esa mujer irrumpió en mi casa por la noche. Se hizo pasar por empleada de mi madre. Rebuscó en la cocina, intentó convencerme de que era amiga mía, pero mi madre no la conocía. Todo fue un montaje». «¡Eso es mentira!», gritó Isabel de repente. La jueza golpeó el martillo. «Orden en la sala». Evelyn permaneció en silencio, pero Clara continuó. «Mi madre me dejó elegir. A Evelyn no. Intentó comprarme. Intentó convencerme de que mi padre era débil, que su amor era inútil. Ella nunca me quiso. Quería mi historia, mi apellido». La jueza se quedó en silencio durante unos segundos. «¿Hay algo más?». Clara dudó. Luego sacó un sobre de su mochila. «Este es un documento que estaba oculto en los archivos del testamento. Demuestra que parte de la herencia fue desviada a una cuenta asociada al nombre de Isabel Martínez». El abogado de la jueza rápidamente tomó el papel y lo analizó. Confirmó su veracidad. Se produjo un murmullo en la sala. Evelyn palideció. Por primera vez, perdió el control de su propia expresión. El veredicto fue rápido. Teniendo en cuenta los testimonios, los documentos presentados y la posición de la menor, este tribunal determina que Madison Hartwell seguirá teniendo la custodia legal y total de Clara Miller. Todos los recursos contra esta decisión quedan suspendidos hasta nueva orden judicial. Se levanta la sesión. Al salir, Clara y Madison se abrazaron con fuerza. No dijeron nada. No era necesario. Pero antes de salir del edificio, Clara miró hacia atrás. Evelyn estaba parada en el vestíbulo sola, con los ojos secos. Un guardia de seguridad se acercaba, listo para acompañarla a la comisaría para investigar un fraude patrimonial. Aún así, Evelyn sonrió. No era una sonrisa de victoria, era una advertencia. «Esto aún no ha terminado, querida», murmuró. Clara no la oyó, pero lo sintió. Horas más tarde, ya en la mansión, mientras Madison preparaba una comida sencilla para las dos, Clara preguntó: «Mamá, ¿hay algo más que deba saber?». Madison la miró con una profunda fatiga en los ojos. «Sí, pero solo después de comer». Sonrieron, esta vez, sin secretos, 2 años después. Era otoño en Texas. Las hojas caían en espiral, tiñendo las calles de tonos naranjas y dorados. Clara caminaba por el jardín de una casa modesta, de paredes blancas y grandes ventanas, sintiendo el olor a pastel que venía de la cocina. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido en un moño desordenado y un collar de cadena plateada. El mismo que le había regalado su padre. Nunca se lo quitaba. La mansión de Madison quedó atrás. Tras la audiencia, Madison renunció a la mayor parte de su fortuna. Vendió empresas, rescindió contratos, empezó de nuevo. No por culpa, sino por elección. Por primera vez en su vida decidió vivir sin obedecer lo que los demás esperaban de ella. Juntas compraron una pequeña casa en las afueras de San Marcos. Allí las ventanas estaban siempre abiertas. La puerta principal nunca se cerraba con llave antes de las 10 y la mesa de la cocina vivía con migas de pan y tazas olvidadas. Era un hogar. Clara asistía a la escuela local, tenía amigos, había aprendido a montar en bicicleta sin ruedines, a plantar tomates en el jardín y a preparar tortitas quemadas, como las que hacía su padre los domingos. Madison ahora trabajaba desde casa. Escribía artículos, memorias, una autobiografía que aún no sabía si publicaría. Llamaba al libro provisionalmente Las cosas que nunca dije. Una tarde, mientras Clara pintaba en el porche, Madison se sentó a su lado. «Tengo que contarte algo», dijo, sacando de su bolsillo una carta sellada. «Es de la prisión estatal, de Evelyn».
Clara dejó de pintar, miró a su madre, luego al sobre. ¿Lo has leído? No, solo lo he abierto. La niña se quedó en silencio durante unos segundos. Luego cogió la carta y la puso sobre la mesa. Rasgó el sobre con calma. Dentro había una sola hoja, escrita a mano, con una caligrafía elegante. Clara, tú has ganado. Tu madre ha ganado. Ya no tengo a dónde huir, pero, aunque estoy presa, aún puedo pensar. Pensar en lo que hice y en lo que me convertí. A veces me pregunto si alguna vez fui buena. Algún día, tal vez puedas perdonarme. Evelyn. Clara dobló la carta con cuidado. No dijo nada. Solo miró al horizonte durante un rato y luego se levantó. Voy a plantar las nuevas semillas ahora. ¿Quieres ayudarme? Madison asintió. Siguió a su hija hasta el jardín. Allí, las dos se arrodillaron en la tierra y comenzaron a hacer pequeños agujeros para las semillas. ¿Qué vas a plantar esta vez?, preguntó Madison. Girasoles, respondió Clara. Siempre miran hacia el sol, ¿verdad? Madison sonrió. Incluso en los días nublados. Plantaron en silencio, juntas, sin prisas. Semanas más tarde, en una tarde calurosa, Madison recibió una llamada. Señora Hartwell, le llamamos desde la justicia del distrito. Queremos informarle de que la señora Evelyn Hartwell falleció anoche en su celda. Parada cardíaca. Madison se quedó en silencio. No dio las gracias, no lloró. Solo colgó y miró por la ventana, donde Clara, sin saber nada, estaba en el columpio, leyendo un libro. En paz. A la semana siguiente, fueron al funeral. Sencillo, pocos invitados, ningún familiar. Clara, con un vestido oscuro, tomó la mano de su madre junto a la tumba. Una brisa cálida las rozó. No la odio, mamá, dijo Clara. Lo sé, pero elijo recordar a quienes se quedaron. Madison le apretó la mano. Esa es una elección difícil, hija mía. Clara asintió. Es lo que tú me enseñaste. Al regresar a casa sonó el timbre. Era el cartero, que traía una caja con remitente desconocido. Dentro, un pequeño marco de plata, una foto antigua, en blanco y negro. Clara, a un bebé, en brazos de su padre, y Madison, sonriendo, todos juntos. En la parte posterior del marco, un mensaje. Si algún día el pasado te pesa, recuerda que el presente es un lugar donde puedes empezar de nuevo. Esa noche, mientras Madison lavaba los platos y Clara los secaba con la toalla, la casa estaba en silencio, pero era un silencio vivo, de cosas ciertas, de página pasada. Antes de acostarse, Clara dejó el marco sobre la estantería del salón, y junto a él, por primera vez, colocó una foto nueva, ella y Madison sonriendo, con los dedos manchados de pintura del jardín. Era el comienzo de un nuevo álbum, una nueva historia, una nueva familia.